Hola chicos, bueno, vamos a estudiar hoy día, hacer un repaso de dos leyes trigonométricas. Esto es para tercero de bachillerato en la materia de física. Bien, vamos a estudiar la ley de los cosenos y la ley de los senos, que son, digamos, herramientas para poder desarrollar los ejercicios de física. Bien, aquí dice, por ejemplo, para utilizar la ley de los cosenos, es necesario entender que la podemos aplicar cuando tengamos los siguientes dos casos. Bien, ¿cuáles son esos dos casos? Tener dos lados y no tener un ángulo. Y el otro caso es cuando tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Ok. Bien, la fórmula del coseno, de la ley de los cosenos, serían las que están aquí. C al cuadrado igual a cuadrado más B al cuadrado menos 2 por AB coseno del ángulo. Entonces, si nos basamos en la gráfica, vamos a tratar de aumentar un poquito aquí el tamaño del dibujo. Listo, ahí está. Ya, ahí. Si nos basamos en la gráfica, vemos que aquí tenemos un triángulo, tenemos tres lados, obviamente, A, B y C, como vemos aquí, A, B y C, ¿sí? Tenemos también, aquí está, A, B y C, ¿no? Listo. Tenemos también tres ángulos, ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. Estos de aquí son ángulos interiores, son los ángulos internos o interiores del triángulo. ¿Ok? Entonces la fórmula del coseno, hay tres fórmulas, ¿no? Para encontrar los lados. Sí, para encontrar, por ejemplo, si no tenemos el lado A, no tenemos el lado B y no tenemos el lado C, podemos aplicar cualquiera de estas tres fórmulas. Ejemplo, si nos piden encontrar el lado C, este lado de aquí, ¿sí? Tendríamos que aplicar esta fórmula de aquí, ¿sí? C igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de ¿qué ángulo? El coseno del ángulo opuesto a ese lado. En este caso, el ángulo opuesto del lado C es el ángulo de aquí, el ángulo gamma, este de aquí, ¿sí? Bien, entonces este ángulo es el que vamos a utilizar en ese caso. Siempre se va a utilizar el ángulo opuesto al lado que nos piden calcular. Por ejemplo, miren, si tenemos el lado A, el ángulo opuesto es alfa, entonces este ángulo aquí, el ángulo opuesto es el lado alfa, el ángulo alfa, perdón, opuesto al lado A, entonces aplicamos el ángulo alfa en la fórmula. Y si nos pidiesen encontrar el lado B, ¿sí? En este caso, el ángulo opuesto a ese lado, el que está al frente, ¿no? Frente opuesto es el ángulo beta. Aquí está, el ángulo beta. Entonces trabajamos con esa fórmula, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la relación que nos proporciona esta ley puede ser para diversas variables. O sea, aquí utilizamos estas letras, pero en otros ejercicios le pueden poner otro tipo de letras. Es lo mismo, ¿no? La idea es que sea así. Veamos aquí. La idea es que tiene que tener todos los lados y no tener un ángulo. Es decir, puede ser que nos den todos los lados y ningún ángulo, o puede ser que nos den dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, puede ser que nos den el ángulo, los lados B y A, y el ángulo comprendido entre ellos es el ángulo gamma. Si nos dan el lado B y el lado C, el ángulo comprendido entre ellos es el ángulo alfa. Y también, por último, si tenemos nos dan el lado A y el lado C, el ángulo comprendido entre esos dos lados es el ángulo beta, en este caso. ¿Ok? Listo. Bien, nos dice que para encontrar un lado, basta con elevar al cuadrado las variables de los otros dos lados, menos el producto de ambas variables por el coseno del ángulo, que es el opuesto al lado que deseamos encontrar. Bien, eso lo podemos ver ya mismo en una fórmula, y aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Nos dice, en el siguiente triángulo A, B y C, ¿sí? Vemos que tenemos el lado A, el lado B y el lado C. A, es decir, el lado de aquí, el lado A, ¿listo? El lado A vale 13 centímetros, el lado C 19 centímetros. Y el ángulo comprendido entre ellos dos, el ángulo B, el ángulo aquí, es de 55 grados. Y nos piden que resolvamos ese triángulo. Es decir, cuando nos piden resolver el triángulo, nos están pidiendo que encontremos los dos ángulos que nos faltan y el lado
el lado, en este caso sería el lado B. Bien, nos faltaría el lado B, ¿no? Nos faltaría encontrar el lado B, ¿sí? El lado B, y estos dos ángulos de aquí. Este ángulo de aquí y el ángulo de aquí, ¿sí? El ángulo C y el ángulo A. Bien, entonces nos basamos, para encontrar el lado B, nos basamos en la ecuación del coseno, la ley de los cosenos. Entonces vamos a ampliar un poco aquí el recuadro, ¿sí? Vamos a ampliarlo un poco, ya. Bien, ahí tenemos ya expresado el problema. Nótese algo que siempre es bueno hacer la gráfica correspondiente y ubicarnos correctamente. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo resolver el triángulo. Cuando nos dicen resolver el triángulo, nos están diciendo que tenemos que encontrar los valores que falten. En este caso falta el valor del lado B, este lado de aquí, y el valor de los dos ángulos, los otros dos ángulos interiores de dicho triángulo. Entonces, para encontrar el lado B, aplicamos la fórmula de el coseno, que dice B al cuadrado igual a cuadrado más C cuadrado menos 2AC por coseno de B. Entonces, ¿cómo sería? Esto quedaría igual, ¿no? A cuadrado sería el lado A, 13 elevado al cuadrado. Entonces ponemos 13 al cuadrado, ¿ok? 13 al cuadrado más C al cuadrado sería 19 al cuadrado, ¿ok? Menos número 2, que multiplica ¿con quién? Con A. ¿Cuánto vale A? 13, ¿sí? A vale 13. ¿Y B cuánto vale? Vale 19. ¿Ok? 19. Perfecto. ¿Ya? Y menos, perdón, por el coseno del ángulo B. El coseno del ángulo B, ¿cuál es el ángulo B? El ángulo B es 55, ¿o cuánto vale? 55 grados. Entonces, chicos, aquí sí, obviamente vamos a necesitar de ley la calculadora, ¿sí? La calculadora. Bien, 55 grados. Bien. De ahí tenemos que seguir resolviendo y vamos a ir encontrando los valores poco a poco, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a reemplazar los valores en esta ecuación B a cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C y por coseno del ángulo B, este ángulo de aquí, el ángulo de 55. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale 13, 13 al cuadrado más 19 al cuadrado que vale C, C al cuadrado es 19 al cuadrado, menos 2 por la multiplicación de los dos lados, 13 por 19, y por el coseno de 55 grados. Bien, con la calculadora voy elevando al cuadrado 13 por 13, 69, 19 por 19, 361, menos, aquí multiplico 2 por 13 y por 19, me da 494, hago la multiplicación, y por último pongo expresado por el coseno de 55, uso la calculadora mismo, coseno de 55 es igual a 0,5735. Una vez que tengo ya expresado los valores así, ya puedo ir sumando y multiplicando y luego restando. Entonces voy sumando aquí, voy en esta parte, 169 más 361 me da 530, y aquí hago primero la multiplicación de 494 por 0,5735, y eso me da menos 283,309. Hago la resta de 530 menos 283,309 y me queda 246,691. Pero eso es el valor de B al cuadrado. Nótese que aquí la fórmula es B al cuadrado. B al cuadrado, todo esto es B al cuadrado, B al cuadrado, B al cuadrado. Entonces, lo que me piden no es B al cuadrado, lo que me piden es B. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el valor de B? Simple y llanamente saco raíz cuadrada o extraigo la raíz cuadrada en ambos términos. Es decir, en el B cuadrado y en el lado derecho 246,691. Ahí entonces me caería la respuesta B igual a 15,71. Y ese sería el valor del lado B. Ahora nos faltaría encontrar los otros dos ángulos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bien, entonces para calcular
calcular los demás, los ángulos, por ejemplo, vamos a calcular primero el ángulo A, es decir, este ángulo de aquí. Ya tenemos los lados. Tenemos el lado A que vale 13, lado C que vale 19 y este que sería el lado B, pues no, el lado B que valdría 15,71. Bien, entonces ¿cómo hacemos para calcular el ángulo? Nos basamos en las fórmulas de la ley de los cosenos, ¿no? La fórmula que está aquí, y vamos a utilizar aquella donde está incluido ese ángulo, es decir, donde ese ángulo esté incluido, es decir, en esta parte de aquí, nos damos cuenta que el ángulo A está entre el lado B y el lado C, y su lado opuesto es el lado A. Entonces vamos a utilizar la fórmula del lado A. Vamos a calcular el lado A. Y de ahí vamos a despejar el coseno del ángulo A, y luego encontraremos el valor del ángulo. Bueno, para explicarlo mejor, yo conozco A, conozco B y conozco C. Ya lo que no conozco, lo que tengo que encontrar es el ángulo A. Aplico esta fórmula y voy despejando hasta dejar coseno de A solita. Entonces, haciendo los despejes, mira, aquí por ejemplo, hicimos una transposición de términos, menos 2bc por coseno de A lo trasladamos a la izquierda, ¿sí? Porque recuerde que el coseno de A no está solito aquí, está multiplicando con menos 2b por c. Entonces los dos términos tienen que ir al lado izquierdo, y al lado derecho dejaríamos A y los otros dos lados, menos b cuadrado y menos c al cuadrado. ¿Por qué menos b al cuadrado y por qué menos c al cuadrado? Porque nosotros lo hemos cambiado de lado, lo hemos trasladado al lado opuesto. Entonces, cuando se trasladan al otro lado, se cambia de signo. Bien, entonces ahora tenemos que despejar este menos 2bc, como está multiplicando con el coseno de A, pasaría a dividir. Entonces ya tendríamos esta fórmula, esta nueva fórmula de aquí, coseno de A es igual a cuadrado menos b cuadrado menos c al cuadrado, dividido para menos 2b por c. Entonces hacemos los cálculos, ponemos los valores correspondientes. A vale 13, B vale 15,71 y C vale 19, todos elevados al cuadrado. Y abajo, en el denominador, iría menos 2, que multiplica con B y con C. B vale 15,71 y C vale 19. Entonces hacemos los cálculos. 13 al cuadrado es 169, 15,71 elevado al cuadrado es 246,8 y 19 al cuadrado es 361. Ahí tengo que usar la calculadora para hacerlo más rápido, ¿no? Y abajo me quedaría la resta, o sea, abajo me queda el resultado de multiplicar 2 por 15,71 por 19, y esto me da menos 569, haciendo ya los cálculos directos, 569,98. Listo. Negativo, ¿no? Mire ese valor negativo ahí. ¿Ok? Va negativo, negativo es. Listo. Luego resto aquí, 169, ahí, menos 246,8 y menos 361, lo hago en la calculadora y eso me da menos 438,8 dividido para menos 569,98. ¿Ok? Entonces ahí lo que yo tengo que hacer aquí es, voy a simplificar los signos, menos por menos me da más, y divido 438,8 para 569,98. Y me da este resultado de aquí, 0,73503. Bien, pero ese es el valor de coseno del ángulo A. Pero a mí me piden encontrar el ángulo A. Entonces, para encontrar el ángulo A, este coseno lo paso al otro lado. Y cuando tenemos esta forma, ponemos coseno elevado a la menos 1. Siempre ponemos así. Cuando despejamos un coseno, un seno o una tangente de un lado al otro, se pone coseno o seno o tangente elevado a la menos 1, es decir, al inverso. Bien, entonces ya tenemos A igual a coseno a la menos 1 sobre 0,73503. Bien, déjenme ver si les explico aquí. Yo tengo aquí una calculadora.
Ya tenemos esa calculadora ahí. Vamos a ver cómo la podemos hacer, ¿sí? Entonces, dice que esto es coseno a la menos 1, ¿sí? Coseno a la menos 1 de 0,73503. Bien, entonces colocamos en la calculadora, buscamos aquí, mira, aquí tenemos coseno, y aquí arribita en amarillo tenemos coseno a la menos 1. Entonces ponemos shift y aplastamos aquí. Y ahí sale coseno a la menos 1, ¿de cuánto? De este valor. Y colocamos ese valor, 0,73503. ¿Ya? Cerramos en paréntesis y ponemos igual. Y nos da igual a 42,69. Ahí está el valor, 42,69 redondeado. Ese sería el ángulo A, 42,69 grados. Bien, perfecto. Entonces, una vez que tengamos ya calculado el ángulo A vale 42,69, para calcular el otro ángulo, el ángulo C, que es el que nos faltaría, lo único que hacemos es, recordamos las leyes de la trigonometría, o sea, de la geometría y la trigonometría. Nos dicen que los ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar, si yo lo sumo, el uno más el otro, me van a dar 180 grados. En otras palabras, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces pongo ángulo A más ángulo B más ángulo C, que son mis ángulos de aquí, ¿no? De la gráfica, igual a 180 grados. Y de ahí yo puedo despejar el valor del ángulo C para encontrar ese valor que me falta todavía. Entonces despejo ángulo C y queda 180, y como tengo que trasladar al otro lado, despejarlos, el ángulo A y el ángulo B me van con signo negativo, menos ángulo A y menos ángulo B. ¿Sí? De esa manera ya puedo calcular el valor del ángulo C. Entonces lo único que hago es reemplazar valores, 180 menos 42,69, que es lo que acabo de encontrar hace un momento, el valor del ángulo A, menos el valor del ángulo C, que me lo da el ejercicio, que vale 55, el ángulo B. Entonces resto 180 menos 42,69 menos 55, y esto me da 82,31. Entonces ese sería el valor del ángulo C. Entonces ya he desarrollado el triángulo por completo. He encontrado el lado B que me faltaba y he encontrado los dos otros ángulos. El ángulo A, 42,61, como vemos aquí, 69, perdón, grados, y el ángulo C, 82,31. Listo. Bien, entonces continuamos ahora con un ejercicio de aplicación. Ya vimos que la ley de los cosenos la podemos aplicar en triángulos, conociendo dos lados, conociendo un ángulo entre ellos, o conociendo dos ángulos y un lado. Listo. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación que sería bueno realizarlo para que quede ya, digamos, bien aceptado este tema, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a leerlo primero, ¿no? Dice, un ingeniero topógrafo que se olvidó de llevar su equipo de medición desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A y con los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias de él respecto a los otros edificios, 180 metros y 210 metros respectivamente. También sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual es el ángulo A, en este caso es de 39,4 grados centígrados, 4 grados, perdón. ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Es decir, nos piden, haciendo un diagrama, aquí tenemos los dos edificios, ¿no? Aquí tenemos el punto de referencia, llamémosle el punto de referencia A, donde se encuentra el ingeniero. Está observando, pues del lado izquierdo de él está el edificio más alto, del lado derecho está el otro edificio, y le dice que él ha medido las distancias que hay desde donde él está hasta el edificio de la izquierda, 180. Aquí está el dato, 180 metros, y el otro edificio es de 210, la distancia es de 210 metros, desde donde él está hasta ese edificio. Bien, entonces obviamente se forma un triángulo, porque él quiere saber, o no le pide, sino que él quiere saber la distancia que existe entre un edificio y el otro, esta distancia de aquí. Bien, también sabe que el ángulo que forma, el ángulo
el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual, es decir, de estos dos lados, así, el ángulo que forman es de 39,4 grados. Bien, con esos datos le piden calcular la distancia que existe entre los dos edificios. Bien, aquí tenemos básicamente es un triángulo, ¿no? Un triángulo oblicuángulo, es decir, un triángulo cuyos ángulos interiores, es decir, el ángulo de aquí, este ángulo de acá y el ángulo de aquí son ángulos agudos, o sea, no son mayores a 90 grados, no son de 90 grados ni mayores a 90 grados. Bien, entonces vamos a ponerle a este lado, vamos a nombrar, siempre vamos a nombrar, aquí vamos a ponerle el lado C, perdón, el ángulo B, y acá el lado C. ¿Ok? Entonces ahora sí ya tengo A, B y C. Luego tengo que darle estos valores, pues tengo que ponerle aquí, pues este sería A prácticamente, en vez de D voy a poner A. Ya, voy a ponerle al de aquí C y el de acá B. Comienzo por ahí. ¿Por qué? Porque para poder aplicar la fórmula de los cosenos, de la ley del coseno, de los cosenos, tengo que tener esos lados, tengo que tener definido cuáles son los lados. Entonces tengo el lado A, lado C y lado B. ¿Sí? ¿Por qué le pongo el lado A aquí? Porque es justamente el que está frente o el lado opuesto al ángulo A. Y el C es el lado opuesto al ángulo C, y el lado B es el lado que está opuesto al ángulo B. Bien, en base de esto, ya tengo definido esto, ¿qué fórmula es la que puedo aplicar? Sería esta de aquí. ¿Ya? Sería esa. Pero, nótese aquí que lo que tengo que tener en claro, porque ya tengo el lado C, que vale 180, tengo el lado B, que vale 210, y lo que me faltaría es encontrar este ángulo, saber qué valor es este ángulo. Entonces, ¿cuál es este ángulo? Es justamente el ángulo que está opuesto al lado A, es decir, este de aquí, 39,4 grados. Entonces, este es el ángulo A. Entonces, desarrollando la fórmula, ¿cuánto me caería? Bueno, yo digo que A al cuadrado, ¿sí?, es igual. Bueno, voy a colocar los datos y a pausar un poco el video y los datos para hacerlo de una manera más rápida. Bien, chicos, ya tenemos ahí expresado ya reemplazado los términos, los valores correspondientes. Mire, tenemos A cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado menos 2, que multiplica con B y por C, y eso multiplica con coseno del ángulo, en este caso el ángulo A. Entonces vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale C? C vale 200, a ver, C vale 180, C vale 180 al cuadrado, más B, que vale 210 elevado al cuadrado, menos 2, ya, que multiplica con B y por C, B que vale 210 y C que vale 180. Lo hago en un paréntesis para poderlo hacer de una manera más correcta, ¿sí?, y no equivocarme, ¿no? Y esto multiplica con el coseno del ángulo. El ángulo es 39,4. Entonces vamos a usar la calculadora. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un paréntesis y un paréntesis grande, ¿no? Ese sería el paréntesis mayor. Y dentro vamos a hacer todas las operaciones que están indicadas ahí. Ponemos aquí esta función. Si tienen la calculadora, lo puede hacer. Pone esta función de aquí. Ahí pone el valor de 180, ¿sí? Y arriba pone el valor del exponente, que es al cuadrado, ¿no es cierto? Le da ahí, cierra paréntesis, más, ¿no es cierto? De nuevo coloca esto, 210, coloca esta tecla de aquí, ¿ya? Y ahí pone el exponente, es al cuadrado. Bien, me faltó el paréntesis aquí. Vamos a ver cómo lo colocamos. Sí, ahí lo colocamos, ya. Vamos a colocar el paréntesis. No olvidemos que hay que colocar el paréntesis, ¿sí? Ya, ahí va el paréntesis, ya. Menos, según lo que nos dice aquí, ¿no? Menos
el 2 que multiplica con que, un paréntesis, 210 por 180. 210 por 180, cerramos paréntesis, y eso por, tengo que poner por, que el coseno, entonces damos la función coseno aquí está coseno. ¿Coseno de qué ángulo? 39.4 y cerramos paréntesis. Falta cerrar el paréntesis grande, cerramos el paréntesis grande. Entonces, una vez que tengamos todo eso puesto en la calculadora, solamente damos igual y nos da eso. 18.081. 18.081. ¿Sí? Coma. 18.081, coma, ¿dónde está? Se me fue. Ya, coma 34, 184. Bueno, 34. Pongámosle 34, ¿ya? Bien, hasta ahí tenemos el valor de a al cuadrado. ¿Sí? El valor de a al cuadrado. Pero nos falta sacar el valor de a, porque a mí me piden es el valor de a, o sea, el valor de no a elevado al cuadrado, sino el valor de a. Entonces, para hacer eso, ¿a qué tengo que recurrir? A la raíz cuadrada. Definitivamente saco raíz cuadrada aquí y saco raíz cuadrada también en el otro lado. ¿Sí? Sacándole raíz cuadrada a ambos lados, ya tengo resuelto el tema. Entonces, la raíz cuadrada de a es a, de a al cuadrado es a, ya, y esto sería igual. Entonces voy a la calculadora, pongo raíz cuadrada aquí, en esta tecla de aquí, raíz cuadrada de ans, que es el resultado anterior, y eso me da 134,47, redondeando. 134,47 o 46. Ahí está, 134,47 ¿qué? Metros. Entonces he encontrado el valor de esa distancia entre los dos edificios, que sería, para mí, sería la letra A. Entonces esa distancia es 134,47. De esa manera hemos podido encontrar. Mire que la ley de los cosenos nos sirve para encontrar hacer este tipo de cálculos. Ahora, ¿en qué nos sirve a nosotros en física? En el tema que estamos resolviendo de las cargas eléctricas. Recuerde que había un ejercicio donde tenía yo una carga. Aquí tenía una carga, por ejemplo, esa carga positiva, que tenía una carga también, creo que era positiva o negativa. Bueno, el tema es que hay dos cargas puntuales, ¿no? Dos cargas. Y yo tenía que estas cargas hacían un punto de referencia, hacían una conexión en un punto. Convergían en un punto, este punto de aquí, de un campo eléctrico, ¿sí? Y aquí nos daban un ángulo, creo que era de 30 grados. ¿Sí? ¿Ok? Nos daban esta carga que era positiva y creo que esta carga era negativa. Bueno, nos daban este valor R1, ¿se acuerda? Y este valor R2. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto es un triángulo. Si nosotros terminamos con líneas punteadas, por ejemplo, así, de unir estos dos puntos aquí, esto se forma un triángulo, si se da cuenta. Este triángulo podemos decir que este es A, el vértice A, que este es el vértice B y que este es el vértice C. ¿Ya? Entonces yo puedo encontrar valores de lo que me pidan aquí ese triángulo, conociendo, por ejemplo, los dos lados y el ángulo, o ¿sí? Dos ángulos y un lado. Según lo que dice la teoría, veamos, vamos a repasar eso aquí. Vamos a repasar esa parte. Cuando tenemos todos los lados y no tenemos ni un ángulo, allá. Es decir, tenemos todos los lados y no tenemos ni un ángulo, podemos aplicar la ley de los cosenos. O también en el caso de que tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Ese es el caso de nosotros, de aquí, el caso de las cargas eléctricas en física. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando estas partes, vamos a ir repasando para ya poder calcular lo que nos soliciten de las cargas eléctricas. Bien, chicos, esta sería la ley de los cosenos. ¿Sí? Practiquen, busquen en internet más ejercicios, te los pueden encontrar, más sin número de ejercicios. Igual les voy a enviar por Classroom más ejercicios resueltos,
¿sí? Vía la plataforma Classroom para que usted la revise en física, en su materia de física, en su aula virtual de física. Sí, chicos, bueno, eso ha sido todo por hoy. Bueno, vamos a seguir practicando, vamos a seguir estudiando y siempre poniendo la mirada en nuestro Dios, la confianza en nuestro Señor. Bien, chicos, muchas gracias, Dios me los bendiga. Continuamos en un próximo video para la ley de los senos. Acuérdense que también hay que aplicar la ley de los senos. Bien, nos vemos. Éxito, suerte.